Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, con Irene María Escudero Martínez, que es facultativa especialista de área de neurología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es además investigadora en el grupo de neurovascular del Instituto de Biomedicina de Sevilla, en el IBIS. Y para saber algo más de Irene, de la doctora Escudero, ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla en el año 2008, es MIR en Neurología en el Hospital Virgen del Rocío y está con nosotros para hablar de un tema de actualidad. El domingo es el Día Mundial del Ictus. Tenemos, por tanto, la pregunta, el hashtag que vamos a utilizar en Twitter es Pregunta Ictus y tenemos la suerte de tener con nosotros a la doctora Escudero. Buenos días, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Tenemos muchas preguntas. Te voy a empezar por una pregunta que nos hace Carmen. Carmen nos hace una pregunta que dice, si hay algún síntoma para poder detectar el ictus. Sí, pues mira, contestando a Carmen y para todos aquellos que nos estén viendo y oyendo, el ictus se puede identificar, puede dar muchos síntomas. El ictus es un problema de flujo sanguíneo cerebral. Diferenciamos dos tipos. Está el ictus hemorrágico, que se produce cuando se rompe una arteria del cerebro, y esto es un derrame cerebral, sale la sangre fuera. Y luego tenemos el ictus isquémico, que son la mayoría de los casos, que se produce cuando hay un coágulo, un trombo que tapona una arteria del cerebro. Entonces, en función del lado del cerebro o de la zona del cerebro que se ve afectada, podemos tener distintos síntomas. Entonces, para identificarlos de una forma rápida, lo que hacemos es pedir al paciente que hable. Muchas veces el ictus se manifiesta como un problema del lenguaje. El paciente no es capaz de hablar o habla y dice cosas incoherentes, como palabras inventadas. Otras veces una dificultad en la articulación del lenguaje, no es capaz de pronunciar bien. También la desviación de la comisura bucal, que se vaya a un lado la boca, también puede ser un síntoma de ictus, así como la pérdida de fuerza en un brazo o en la pierna. Problemas de visión, que el paciente deje de ver por un lado del campo visual o que pueda ver doble. Problemas de sensibilidad también, que no note bien un lado del cuerpo. Todos esos son síntomas que nos deben poner en alarma, ¿no? Y entonces tener la sospecha de que el paciente puede estar teniendo un ictus. Por tanto, hay un conjunto de síntomas muy diversos, ¿no? Pero que de alguna forma nos indican que por ahí puede haber un ictus, ¿no? Sí, eso es. Pregunta Carmen también sobre el modo de vida y la alimentación como factores de riesgo, hasta qué punto pueden influir en tener un ictus. Bueno, pues en cuanto a los factores de riesgo de un ictus, hablamos de factores de riesgo no modificables, como pueden ser la edad, ¿no? Eso es una cosa que no podemos evitar, el cumplir años, o algunas enfermedades genéticas hereditarias. Y luego, la mayoría son factores de riesgo que sí que son modificables. Y ahí es donde juega un papel muy importante lo que es el estilo de vida y la alimentación, ¿no? Yo creo que ahora ya cada vez hay más conciencia, todo el mundo sabe que tener la tensión arterial alta, tener diabetes, tener alto el colesterol, el tabaco, la obesidad, todo esto son factores de riesgo vascular, enfermedades vasculares. El ictus es una de estas enfermedades. Entonces, la mejor forma de empezar a prevenir es unos buenos hábitos de alimentación, una alimentación sana. Además, nosotros aquí tenemos la dieta mediterránea, que ya se ha visto que previene este tipo de enfermedades, evitar alimentos muy procesados, industriales, bollería, grasas saturadas, hacer una dieta rica en frutas, en verduras, en los alimentos cocinados a la plancha o al horno, que no tengan muchas grasas. Es fundamental, al igual que el evitar o abandonar el consumo de tabaco o el consumo saludable, ¿no?, de alcohol. Se sabe que es tomar una copa de vino al día también puede ser protector para esto. Y también es muy importante el ejercicio. Es verdad que la sociedad ahora mismo es muy sedentaria y sí que se sabe también que el hacer ejercicio físico, ya para la gente más mayor, obviamente, simplemente el hecho de salir a caminar unos 30-45 minutos al día
previene este tipo de enfermedades. Entonces, es fundamental y debe ser el primer paso que debemos hacer, bueno, prácticamente todos ya para prevenir este tipo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Muy bien, por tanto, ejercicio físico por un lado, clave, alimentación, una alimentación equilibrada, una alimentación mediterránea, por tanto, pocas grasas, de alguna forma para no facilitar un colesterol alto, etcétera, ¿no? Que serían un poco algunas de las claves, ¿no? Muy bien, por tanto, ya tenemos cómo lo detectamos, tenemos también algunos de los factores que ayudan o que influyen en ello. Me gustaría un poco que habláramos, pensamos que el domingo tenemos el Día Mundial del Ictus y ¿a cuánta gente afecta el ictus, ¿no? Hay una pregunta que nos dicen, ¿es cierto que el ictus es la causa de más de 6 millones de muertes al año en el mundo? Sí, el ictus, bueno, según datos epidemiológicos de la Sociedad Española de Neurología, pues se dice que a una de cada 6 personas le puede dar un ictus. Sabemos que el ictus afecta a 120.000 personas anualmente en España. Sí que es verdad que es la primera causa de mortalidad en nuestro país en mujeres y la segunda causa de mortalidad en hombres. O sea que sí, que es una enfermedad que es muy, muy frecuente. Por tanto, primera causa de mortalidad en mujeres, segunda causa de mortalidad en hombres y he oído 120.000 personas en España, ¿no? Y además no es solo, la importancia no es solo, bueno, sí es importante que sea una de las primera y segunda causa de mortalidad, pero también es la discapacidad. Es verdad que el ictus también es la causa más frecuente de discapacidad en nuestro país y en muchos otros países. Entonces, es por eso que, bueno, el pronóstico cambia mucho en función de si se identifica pronto o no, y aún así hay veces que es una enfermedad devastadora que llega a dejar a los pacientes en sillas de ruedas, encamados, incluso pacientes que están en edad laboral. Entonces, bueno, no solo la mortalidad, sino también la gran discapacidad que genera la enfermedad es lo que hace que, bueno, que estemos un poco en alarma, ¿no?, con este tema. Por tanto, una cuestión es la importante mortalidad, segunda causa de muertes en hombres, primera causa en mujeres y también por el hecho de la discapacidad importante que genera, ¿no? Como planteaba la doctora Escudero. Hay una pregunta en ese sentido, pensando, uno de los factores que planteabas antes era el tema de la edad. Y nos pregunta una persona si el ictus afecta solo a personas mayores o también a jóvenes. El ictus también puede afectar a personas jóvenes. Es verdad que es menor la frecuencia en la población de menor edad, pero también bueno, aquí en los hospitales tenemos pacientes jóvenes. Jóvenes podemos, bueno, hasta de la infancia, es verdad que son casos más raros y que la prevalencia del ictus, de esta enfermedad, aumenta claramente con la edad. Pero sí que puede afectar a la gente joven. También es cierto que cuando afecta a pacientes jóvenes hay que pensar en causas más raras, ¿no? O sea, como hablaba antes, están todos estos factores de riesgo cardiovascular, tensión, diabetes, colesterol. Esto va asociado a la edad en la mayoría de los casos. Esto se asocia con estrecheces de las arterias que llevan el riego al cerebro, con arritmias cardíacas. Entonces, estos son causas de ictus frecuentes en la gente mayor. En la gente joven siempre buscamos otras causas más raras, como puede ser pues, una disección, que se rompe una arteria, o alguna enfermedad genética o hereditaria, algún trastorno de la coagulación de la sangre, infecciones. Bueno, ya te digo que estas son la menor parte de los casos, pero que sí que es cierto que el ictus también puede afectar a la gente joven. Aumenta con la edad, pero también hay algunos casos que serían causas diferentes de alguna forma, ¿no? Como decía, serían causas o genéticas o por algún trastorno agudo, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí. En fin, muy bien. Por tanto, ya tenemos algunas de las cuestiones. Hay una pregunta que habla sobre el tema de el ictus y el dolor, diciendo, ¿los ictus son o no son dolorosos? Los ictus pueden ser dolorosos y pueden no ser dolorosos. Sí que es verdad que he comentado al principio, ¿no? Diferenciamos dos tipos. Uno es la hemorragia, cuando se rompe una arteria del cerebro, y eso sí que
los pacientes, cuando sí son capaces de expresarlo, lo primero que se quejan muchas veces es de dolor. Luego es verdad que el otro tipo que decíamos, ¿no?, que es el isquémico, el producido por un trombocoágulo que tapona una arteria del cerebro, es en la mayoría de las ocasiones no da dolor, no es un proceso doloroso. Decíamos antes, ¿no?, de estos síntomas que hay que reconocer fácilmente, el habla, la boca al lado, no mover un brazo, porque el paciente puede que no sienta nada realmente y sea el que está al frente el que vea que se le va la boca a un lado, que no es capaz de hablar. Entonces, como te digo, pueden ser dolorosos, sobre todo cuando son las hemorragias, pero también pueden no ser dolorosos. Por tanto, depende en cada caso, ¿no? Muy bien. Y una de las preguntas que nos hacen es sobre la presión, la tensión arterial y como factor de riesgo del ictus. Has comentado antes algunos de los factores de riesgo, hemos hablado de la alimentación como uno de ellos, has hablado de la obesidad, del colesterol alto, es decir, que de alguna forma. Sobre la presión sanguínea, ¿qué les podemos decir a esta persona que nos pregunta sobre la presión, la tensión arterial y el factor de riesgo como del ictus? Bueno, pues sí que sabemos ya desde muchos años además que la hipertensión arterial, o lo que es tener la tensión arterial alta, es uno de los factores de riesgo más claves e importantes a la hora de tener un ictus. Además, es uno de los factores de riesgo que influyen ambos tipos, ¿no?, tanto en la hemorragia como en el ictus isquémico. Entonces, es muy importante empezar a, bueno, en los centros de salud se hace, escribir una población, empezar a tomar la tensión arterial pues para la gente ya de 50, 55 años, un poco poner medidas e instaurar tratamiento lo antes posible, porque, como te digo, es uno de los factores clave, ¿no?, en el desarrollo de esta enfermedad. Además, se sabe que afecta a las arterias pequeñas del cerebro, afecta a las arterias más grandes, afecta también a lo que es el corazón, pudiendo también provocar trastornos del corazón que luego provocan arritmias y también causan ictus, o sea que influye a muchos niveles el tener la tensión arterial alta. Muy bien. Y sobre la clase social o el ritmo de vida, ¿tienen una influencia en el ictus, en tener ictus? Sí, también. Sí, pero hay también muchos estudios recientes con el tema del estrés relacionándolo con lo que es el ictus, el infarto cerebral y también con la angina de pecho o el infarto de miocardio. Y sí que se ha visto que también es un factor de riesgo para este tipo de enfermedades cardiovasculares. Y en cuanto a la clase social, pues bueno, también es cierto que en función de la clase social, quizá el paciente es más o menos consciente, ¿no?, de todas estas cosas que hablamos, del control de factores de riesgo, del no fumar, de la dieta sana. También hay alguna diferencia en la población, ¿no?, a la que le da el ictus. De hecho, hay una pregunta ligada a esta que dice, ¿es cierto que el 80% de las personas que han sufrido un ictus viven en países de renta baja o media? Sí, sí, es verdad que en los países de renta más alta, lo que es la prevalencia de esta enfermedad, afortunadamente se toma más conciencia de lo que es factores de riesgo, de que lo puede provocar y la gente quizás se cuide más y sea por eso que ahora vemos que está bajando lo que es la prevalencia y la mortalidad de esta enfermedad. Y sí que es cierto que en estos países, ¿no?, quizá en vías de desarrollo pues todavía hay mucho por hacer para intentar que estas cifras bajen. Y sobre el ictus y la herencia, ¿qué les podemos decir? Hay una pregunta si se hereda tener un ictus. ¿Qué le podríamos decir a esta persona? Bueno, esto no es tan fácil como el se hereda tener un ictus, sino sí que es verdad que sabemos que hay cierta predisposición genética en problemas, por ejemplo, de colesterol alto, en problemas de diabetes, en lo que son los factores de riesgo que provocan esta enfermedad. Y sí que, como te comentaba previamente, que sobre todo lo tenemos en cuenta en la gente más joven, sí que hay ciertos tipos de enfermedades genéticas o hereditarias que predisponen a tener ictus también. Entonces, bueno, si es el caso, ¿no?, y se encuentra un paciente que sospechamos que puede tener una causa genética de ictus,
se recomienda hacer estudios a familiares de primer grado, pero en la mayoría de los casos el ictus no es una cosa que se herede como tal. Muy bien. Hay algunas preguntas más, ¿no? ¿Con qué prueba detectamos un ictus? Antes al inicio nos has comentado si hay algún síntoma para detectar. Nos has contado algunas pruebas, algunas disfunciones, ¿no? que nos dan la vía. Aquí hay una persona que ha tenido un ictus. ¿Hay alguna prueba que dices, haces esa prueba y se detecta un ictus o no? ¿O son un conjunto de pruebas y de aspectos también clínicos que afectan? Bueno, la primera sospecha es siempre clínica, es siempre cuando se ve al paciente, cuando vemos que tiene algún grado, ¿no?, de afectación neurológica, es cuando sospechamos que el paciente pueda estar teniendo un ictus. Con esto, pongo el caso, imagina un paciente que viene ahora, ¿no?, a urgencias aquí al hospital con una sospecha de un ictus. La primera prueba que se hace, bueno, siempre hacemos una analítica urgente por ver cómo pues, está el azúcar, una coagulación, demás. Hacemos un electrocardiograma también y lo siguiente que se hace es un TAC, una tomografía computarizada del cráneo, un TAC craneal que en los casos de una hemorragia se ve inmediatamente y cuando no hay hemorragia, cuando se trata de un ictus isquémico por un coágulo, puede ser normal en las primeras horas, puede que no se vea nada. Ahora, además, bueno, también se hace un angio-TAC cuando no se ve una hemorragia y sospechamos que puede haber un trombo tapando alguna arteria del cerebro y entonces ya ahí sí se puede ver cómo ese coágulo, ¿no?, está tapando esa arteria que da riego a la zona del cerebro que esté afectada en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en la hemorragia se ve perfecto y en el ictus isquémico puede ser normal las primeras horas, pero que el TAC sea normal las primeras horas no quiere decir que el paciente no esté teniendo un ictus. De hecho, lo que pasa, en las primeras horas todavía no se ha producido ¿no?, la muerte de esa zona del cerebro y es donde todavía podemos actuar, porque lo que sí que hay que tener en cuenta con el ictus es el tiempo. Es decir, cuanto más rápido se actúa, más posibilidades de recuperación, cuanto más tarde se actúa, más probabilidades de discapacidad, de alguna forma. Sí. Por tanto, un diagnóstico rápido es un elemento fundamental para poder avanzar en que no va a haber secuelas y, por tanto, va a haber una calidad de vida mayor, ¿no? Exacto, y ahí es donde entra lo que, bueno, seguro que hay gente que lo ha ido también, el proceso de la activación del código ictus. Teníamos una pregunta sobre eso, por tanto, cuéntanos un poco eso del código ictus, que hay una pregunta que nos hace una persona que dice, ¿qué es lo del código ictus? No, pues lo del código ictus es eso. Lo del código ictus quiere decir que ante la sospecha de que un paciente pueda estar teniendo un ictus, se avisa a los servicios sanitarios de emergencias que se debe actuar muy rápido. Se debe actuar muy rápido porque sí que sabemos, el ictus isquémico tiene tratamiento, poner intravenoso en las primeras 4 horas y media y ahora además tenemos un tratamiento que es intentar, bueno, sacar el coágulo de una forma mecánica con un cateterismo que se puede hacer en las primeras 6 horas, en algunos casos hasta más y eso es lo que es un poco la cadena del código ictus, ¿no? En cuanto haya una sospecha, que todo el mundo se ponga en alerta, en servicios de emergencia, se traslada al paciente lo antes posible en un recurso aquí al hospital. Una vez llega al hospital, normalmente la gente de urgencias y los neurólogos ya nos han avisado de que viene este paciente en camino, lo esperamos en la misma puerta de urgencias, intentamos hacer todas estas pruebas, ¿no?, de analítica, electro rápido y sobre todo el TAC. Y ahí es donde ya vemos las opciones de tratamiento que puede tener ese paciente. Muy bien, por tanto ya sabemos cosas del código ictus. Por cierto, código ictus en Andalucía, ¿en qué sitios está implantado? ¿Es en todos o en todos los hospitales? ¿Cómo es el tema del código ictus? Sí, el código ictus sí que es una cosa que está implantada en lo que es todos los hospitales. Sí que es verdad que no en todos los hospitales hay las mismas opciones por los recursos de tratamiento. En Andalucía, pues ahora mismo sí que hay en Cádiz, en Málaga, Granada, hay unidades de ictus que son
unidades llevadas por neurólogos, en las que ingresa el paciente con un ictus isquémico agudo, y luego sí que es verdad que hay centros de referencia en los cuales son los que está disponible el tratamiento endovascular, lo que decía del tema de intentar sacar, ¿no?, el coágulo cuando afecta a una arteria grande. Y eso sí que ahora mismo pues, está en Sevilla, en el de Rocío, en Cádiz, en la Puerta del Mar, en Córdoba y en Granada. Estos somos los centros que ahora mismo estamos recibiendo pacientes, no solo de nuestro hospital, sino también de otros hospitales de la zona para poder ofrecer este tratamiento a los pacientes. Muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿siempre se pierde el habla tras un ictus? No, no siempre, no siempre. Como decía, es uno de los síntomas que aparecen, pero no siempre, no siempre. Hay pacientes que solo pierden lo que es la movilidad del brazo y la pierna, depende también, ¿no? Normalmente en la gente diestra, que es la mayoría, el lenguaje está localizado en el lado izquierdo del cerebro, con lo cual si afecta ese lado, sí se perderá el habla, mientras que si afecta al lado derecho, puede que no haya ningún problema en lo que es el lenguaje. Muy bien. Y en ese sentido, hemos dicho que has comentado que uno de los elementos más importantes del ictus es la discapacidad que genera, aparte de la mortalidad, pero inicialmente puede ser el tema de la discapacidad. Y hay una pregunta, es ¿cuándo hay que empezar la rehabilitación en el caso de una persona que tiene un ictus? Bueno, pues la rehabilitación hay que empezarla lo antes posible. Lo antes posible quiere decir dentro del la mejor situación del paciente. Es decir, los pacientes que vienen con un ictus grave, que desarrollan complicaciones, infecciones, neumonía, en fin, igual en esos pacientes una vez están estables, pueden pasar 24, 48, incluso 72 horas, es cuando se inicia la rehabilitación. Por protocolo, siempre que llega un paciente con un ictus que pueda generar una discapacidad al hospital, contactamos con los rehabilitadores lo antes posible. Las primeras 24 horas sí se puede. Le digo que los pacientes que quizás están en una situación un poco más delicada se puede esperar un poco más. Importante empezarla lo antes posible. El tema de la rehabilitación es una cosa además que hay que mantener, hay que hacer en el tiempo. No es una cosa de que lo haga 3 días ingresado y luego ya no. No, es una cosa que es como una carrera de fondo, ¿no? Es que pido muchas veces a los pacientes. Y sí que es verdad que al principio se ven cambios muy llamativos, pues un paciente pasa de estar encamado a los 3 días ya se puede sentar y a los 4 días puede ponerse de pie. Luego la recuperación es mucho más lenta, pero bueno, la verdad que haciendo un buen tratamiento rehabilitador sí que muchos pacientes recuperan la capacidad de caminar, de mover el brazo, incluso manipular la mano y con logopedia de volver a hablar. Muy bien, tenemos una pregunta, que nos envía Patricia, por tanto, es una pregunta que dice, antes que nada, muchas gracias por permitirnos llegar a vosotros con nuestras inquietudes y muchas veces temores, que hoy por hoy no siento satisfacción por parte de mi médica de cabecera. Dice, mi esposo con un cuadro muy de solvencia cardíaca severa, que lleva con ella 12 años. Pero últimamente vemos que la función sistólica va disminuyendo. Gracias a Dios ha salido de esa gravedad y poco a poco, con mucha rehabilitación, después de un año, ha logrado estar bastante cerca de su normalidad. Algunos pequeños inconvenientes han quedado. El neurólogo de Argentina nos hacía realizar con cierta periodicidad un escáner de carótidas, pero acá nos lo han negado y han dicho que con las analíticas para ver el colesterol es suficiente. Meses ha tenido un ictus muy pequeños, pero ictus al fin. ¿Me podría decir algo al respecto de toda esta exposición? Muy agradecida. Un saludo cordial, Patricia. ¿Qué le podemos decir a Patricia después? Bueno, es verdad que bueno, en el problema, ¿no?, que ella expone, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, se cuenta pues, un problema de corazón que además parece que es bastante importante y que eso ya de por sí puede ser una causa de ictus. Luego, por otro lado, habla del tema de la prueba, ¿no?, de carótidas, lo que se hace para ver si hay una estenosis, una estrechez en las carótidas, que son arterias grandes, ¿no?, que van por aquí por el cuello y llevan el riego finalmente al cerebro. Es una ecografía Doppler en la cual, bueno, nosotros vemos cómo está
la arteria y somos capaces de medir, ¿no?, cómo va pasando el flujo por esa arteria. Esa sería otra de las causas fundamentales de ictus, pero también es verdad que, como comenta, el problema de corazón, bueno, yo creo que eso puede ser causa del ictus que ha tenido. Es cierto que si hay una estenosis, ¿no?, una estrechez en la arteria carótida, hay que hacer seguimiento por Doppler, pero para eso, bueno, debería conocer si esa patología existe o no. Si el paciente no la tiene, no era conocido o el ictus se achaca a otra causa, no habría por qué hacer este control periódico, solo si hubiera alguna alteración ahí. Y luego habla también de que ha tenido un ictus pequeño, que se ha recuperado, el problema del colesterol. Este quizás sería otro mecanismo de ictus, ¿no? Lo que es el ictus de pequeño vaso, suelen ser lesiones pequeñitas, algunas sí que son muy incapacitantes, pero muchas veces afectan solo lo que es a la articulación del habla o una torpeza leve de la mano. Ese tipo de lesiones sí que se relacionan más con hipertensión, colesterol alto. Entonces, bueno, la verdad que así es un caso complicado, entiendo que debe haber un poco de todo, pero como recomendaciones sí que, bueno, tiene un problema de corazón bastante importante, que yo creo que eso ya puede ser por sí solo causa del ictus, independientemente de eso. El hacer controles analíticos semestrales para ver colesterol, azúcar, la medición de la presión arterial también hay que hacerlos igual. Y luego el tema del Doppler de carótidas, por ver si hay alguna estenosis o no. Sí que si lo ha habido o ya tiene algún informe, pues evidentemente si hay algún problema sí que se realiza un seguimiento, depende, ¿no?, cada 6 meses, incluso anual. Y luego hay pacientes que si lo que tienen es una estrechez muy pequeña que no va progresando con el tiempo, hay veces que hasta les damos de alta. Muy bien, pues espero que Patricia la información le sea útil para poder entender cuál es la situación en caso de que, como decía la doctora Escudero, el hecho de una insuficiencia cardíaca es un factor que favorece la posibilidad de tener un ictus, ¿no? Tenemos casi una última pregunta que va ligado al tema que nos hace María. María nos pregunta sobre formas y modos de prevenir un ictus. ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo como se estaba hablando un poco, ¿no?, y lo que yo sí que quiero enfatizar y que le quede claro a la gente. La mayoría de los ictus, afortunadamente, se pueden prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con estos factores de riesgo que ya hablaba antes, que sí que son modificables. El primer escalón estaría lo que hemos comentado. La dieta, una dieta sana, una dieta equilibrada, una dieta sin grasas saturadas, sin bollerías, sin productos muy industriales, una dieta de fruta, verdura, que afortunadamente aquí la podemos hacer. Abandono de tabaco, consumo muy moderado de alcohol, hacer un ejercicio habitual, salir a caminar. Eso solo son medidas ya que pueden prevenir los ictus. Y luego todos aquellos pacientes que tengan, aquellas personas, ¿no?, que tengan tensión alta o antecedentes en la familia de colesterol alto o de azúcar, este tipo de cosas, hay que ir controlándolas, hay que ir a los centros de salud, hay que hablar con el médico de primaria. El escalón a nivel asistencial o médico, ¿no?, para la prevención de este tipo de enfermedades. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta los factores de riesgo y trabajando en ese sentido, probablemente mucha prevención se está haciendo en ese sentido, ¿no? ¿Alguna cuestión que tú creas que no están en las preguntas que nos han enviado nuestros pacientes y crees que es importante que la gente sepa para poder actuar ante un ictus? Por cierto, había una pregunta más, perdona, que era, ¿qué debo hacer cuando creo que un familiar tiene un ictus? Perdona, que me había quedado una pregunta. Si alguien sospecha por alguno de estos síntomas, ¿no?, que he comentado, que hay algún familiar, amigo, conocido, incluso alguien en la calle que puede estar teniendo un ictus, lo primero que hay que hacer es llamar al 61 y ponerlo en conocimiento. Ya sería quizá el primer eslabón, ¿no?, el primer paso que hay que tomar para toda esta activación del código ictus que hablaba antes. Es lo primero que hay que hacer. Llamar al 061, primera cuestión, ¿no? Es decir, lo primero que hay que hacer cuando hay una sospecha de ictus, y que luego los compañeros realizan una serie de preguntas, ¿no? Es importante saber, pues, bueno, edad del paciente, calidad de vida, en fin, todo eso sí se puede saber, y sobre todo la hora de inicio. Eso también es una cosa que
bueno, que nos interesa mucho y que insistimos muchas veces a los familiares cuando viene el paciente. ¿A qué hora fue la última vez que lo vieron bien? Porque esto nos permite la posibilidad, como comentaba antes, de poder ofrecerle un tratamiento e intentar así minimizar las secuelas que pueda tener el ictus. Entonces, bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo. La verdad que han sido unas preguntas muy, muy interesantes. Me ha gustado mucho que la gente se centre mucho en la forma de vida, en la prevención. Eso es lo fundamental, es lo primero que hay que hacer para evitar tener un ictus. Y, bueno, sobre todo lo que comentaba antes, ¿no? Que tiempo es cerebro. Cuando se sospeche que alguien puede estar teniendo un ictus, hay que consultar, hay que avisar lo más rápido posible. No es raro pacientes que notan algún tipo de síntoma y se quedan en casa y no consultan y vienen ya al día siguiente y al día siguiente ya no se puede hacer nada. Entonces, bueno, que la gente tome un poco de conciencia con esta enfermedad, que creo que eso sí que se avanza mucho en los últimos años, y sobre todo la prevención. La prevención es fundamental. Muy bien, por tanto, pensando en este domingo, Día Mundial del Ictus, hay que pensar en que más vale prevenir que curar. Primero, hay que fomentar un estilo de vida saludable, donde la alimentación y el ejercicio físico son dos aspectos básicos y fundamentales. Además, en caso de que sospechemos que un familiar tenga un ictus, primero llamar al 061 para ser atendido lo más rápidamente posible por parte de los profesionales que están en ese código ictus que nos contaba la doctora Escudero, que están pendientes de poder actuar ante un caso de ictus, y a partir de ahí lo más importante es pronto hacer las pruebas necesarias y a partir de ahí empezar lo más rápidamente una rehabilitación para poder sacar lo más rápidamente, lo mejor posible ese proceso ictus que todos queremos que tenga pocos efectos en la salud. Muchas gracias, Irene, muchas gracias por tus respuestas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por colaborar con la Escuela de Pacientes en este Pregunta Ictus ligado al Día Mundial del Ictus de este próximo domingo. Muchas gracias y... Nada, un saludo a todos los que nos han estado viendo. Espero haber resuelto las dudas y, bueno, gracias a vosotros por haber contado conmigo y, bueno, para lo que queráis. Muy bien, pues seguiremos estando pendiente del ictus. Tenemos que empezar a hacer actividades sobre ictus y hacer alguna aula sobre ictus y contaremos contigo. Perfecto. Te llamaremos. Gracias.